Hola, vamos a comenzar ahora con el capítulo 11 de este programa de certificación Linux Red Hat Enterprise RHC SA en su edición número 8. Y en esta ocasión el capítulo 11 trata respecto del tema Boot Process o proceso de arranque, el Group 2, que es el programa gestor de arranque, y el kernel de Linux. ¿Y qué es lo que vamos a ver a lo largo de todo este episodio? Vamos a conocer el proceso de arranque del sistema Linux y sus diferentes fases. También vamos a explicar un poco acerca de la aplicación Group 2, que es el gestor de arranque del sistema Linux y también se le conoce como bootloader en inglés. Los archivos de configuración del Group 2, los niveles de arranque o targets que se pueden manejar, el kernel de Linux y por qué debemos adecuarlo o adaptarlo a nuestras necesidades. Y finalmente los paquetes, versiones y estructura de directorios que constituyen el kernel de Linux. Para comenzar, mencionarles que cualquier sistema operativo, independientemente sea Linux, Windows, Macintosh o cualquiera, todos tienen en común que realizan un proceso de arranque. Y este proceso de arranque inicia inmediatamente después de que el sistema ha sido encendido o reiniciado. Y una vez que el proceso de arranque concluye, nos aparece el prompt que nos permite digitar nuestras credenciales de inicio de sesión. Y si no lo solicita, pues entonces culmina el proceso de arranque y nos muestra el entorno de escritorio. Este proceso de arranque es automático, pero el usuario tiene la capacidad o tiene la posibilidad de interactuar con dicho proceso para realizar alguna de las siguientes acciones, bien sea arrancar desde un kernel alternativo, un kernel distinto al kernel por defecto, o arrancar desde un estado no operacional, es decir, arrancar desde un modo de arranque o un estado de arranque en el que no nos va a preguntar credenciales de acceso, sino que nos va a poner a lo mejor una terminal de comandos para hacer ciertas tareas, como por ejemplo reparar el sistema o algún proceso de recuperación. ¿Y cuáles son las fases que constituyen el proceso de arranque en los sistemas Linux? Esencialmente son 4. La primera de ellas es la fase que se conoce como firmware. Firmware, ¿qué es el firmware? Pues es una pequeña aplicación de software de sistema. Software que, digamos, hace referencia al BIOS o al UEFI. Estos dos conceptos, estos dos términos, BIOS y UEFI, son dos tipos de firmware y ambos realizan lo que se conoce la prueba POST, Power on Self Test. Esta prueba, digamos, esto es como fundamentos de la informática. La prueba POST lo que hace es que va a testear, va a probar todos los dispositivos de hardware y va a identificar en dónde se encuentra el Master Boot Record, el MBR, y este MBR es lo que nos determina cuál es el dispositivo de arranque, en cuál dispositivo se encuentra el sistema operativo. Eso es la primera fase correspondiente al firmware. ¿Y el firmware qué es? Pues es un pequeño componente de software, una pequeña aplicación de software, bien sea BIOS o UEFI, que puede realizar todas estas funciones que se mencionan aquí. La fase 2 es la fase del bootloader. El bootloader es el gestor de arranque. Y este bootloader pues no es otra cosa más que un fragmento de código que se ubica en el boot sector del device sector. En español, ¿qué significa? Pues que el gestor de arranque es un fragmento de código que se va a ubicar en el sector de arranque del dispositivo de arranque. Y Linux, o bueno, en los sistemas Linux, el bootloader se conoce como Group 2, ese es el programita de software. Anteriormente era un programa que se llama Lilo, pero bueno, ese ya está deprecado, ya no está en uso, ahora es el Group 2. Este gestor de arranque Group 2 es compatible tanto con los firmware tipo UEFI como con los firmware tipo BIOS. Y su función es colocar el código del kernel en el sistema de archivos raíz boot, posteriormente descomprimirlo y cargarlo en la memoria RAM. Y para cargarlo en la memoria RAM va a utilizar los parámetros definidos
en el archivo de configuración que se ubica en boot group 2 group.cfg. Esto en el caso de que sea un firmware tipo BIOS. Si es un firmware tipo UEFI, ahorita en una lámina más adelante vamos a ver cuál es la ubicación de este archivo de configuración. Ahora la fase 3 es la denominada fase del kernel. Y bueno, como ya se ha hecho mención en otros capítulos de este curso, el kernel es el programa central del sistema operativo. Lo que hace la fase del kernel es que va a extraer una imagen del sistema que se denomina initrd, y esta imagen se ubica en el sistema de archivos raíz boot. Si recordamos el capítulo 1 de todo este curso, ahí se hace mención que durante el proceso de instalación del sistema operativo, el programa Anaconda, que es el que hace la gestión de la interfase de instalación, de forma automática va a crear tres particiones, una de ellas que es la partición raíz boot. Y esta partición, como lo hace mención aquí, contiene los módulos que son necesarios para dar acceso al disco físico, a las particiones, o sea, las particiones lógicas en las cuales está dividida el disco físico, y al sistema de archivos, que puede ser NTFS, X3, Razer, X4, o cualquier otro, ¿no? NFS, etcétera. Después lo que hace esta fase del kernel es que ya una vez que extrajo la imagen, la va a descomprimir y la va a montar en el sistema de archivos o en el directorio raíz sysroot. Y ya para concluir esta fase, el kernel va a ejecutar el proceso denominado systemd, el cual se identifica con el process ID número 1. Y la cuarta y última fase del proceso de arranque se le conoce como fase de inicialización. En esta fase nos dice que el proceso systemd es quien toma el control del sistema e inicializa todas las aplicaciones del espacio de usuario. ¿Cuáles son esas aplicaciones del espacio de usuario? Esencialmente se hace referencia a las aplicaciones a las cuales tenemos acceso desde el entorno de escritorio. Y si nuestro espacio de usuario es una terminal shell, pues entonces se encargará de inicializar la terminal shell. También va a inicializar todos los servicios de red y se encarga de llevar el sistema operativo al nivel operacional configurado en el boot target. O sea, si está configurado el nivel operacional de entorno de escritorio, pues entonces nos va a llevar hacia allá. Nos dice también que el proceso systemd se considera concluido una vez que el usuario puede digitar sus credenciales de acceso para el inicio de sesión. Por eso es lo que les mencionaba hace un momento aquí. Si nuestro espacio de usuario es un entorno de escritorio, entonces la fase de inicialización va a cargar todas las aplicaciones correspondientes al entorno de escritorio y nos va a permitir digitar nuestras credenciales de acceso, usuario y contraseña. De igual forma, si en lugar de ser un entorno de escritorio, el espacio de trabajo es una terminal shell, también al momento de arrancar nos va a permitir digitar nuestras credenciales de acceso, no importa que sea en modo escritorio o en modo shell, vamos a tener que digitar nuestro usuario y nuestra contraseña. Lo siguiente es el Group 2, o también conocido como el bootloader, o en español el gestor de arranque. Se mencionó en una lámina anterior de que pues es posible que el usuario tiene la capacidad de interactuar con el gestor de arranque, que en Linux se le conoce como el Group 2, y esto es para elegir algún kernel alternativo o en su defecto realizar alguna acción distinta a la acción establecida por defecto. ¿Cuál es la acción establecida por defecto? Pues arrancar desde el kernel que tengamos configurado. Para hacer esto, para poder interactuar con el Group 2, con el bootloader, al momento de arrancar el sistema, vamos a presionar la tecla E para entrar en un modo edición y editar el archivo group.cfg, o bien la letra C, que nos permite obtener acceso a un command prompt del kernel para ejecutar comandos. Esencialmente es una terminal de comandos con la tecla o con la letra C, perdón. Y aquí lo que vemos pues es esta pequeña ventanita. Así es como veríamos al momento de interactuar con el Group 2. Esto lo vamos a ver más claro en una práctica en donde lo que se va a realizar es cambiar la contraseña del usuario root.
el gestor de arranque Group 2 tiene algunos archivos de configuración que están correlacionados. El primero de ellos es el que se encuentra en el directorio raíz boot group 2 y el archivo se llama group.cfg. Nos dice que este archivo es consultado cada vez que se instala un nuevo kernel o bien cuando se actualiza el que tenemos ya en uso o algún kernel que ya está existente. Nosotros podemos tener a priori el kernel por defecto con el cual se instala el sistema operativo, pero también podríamos tener algunos otros kernels con distintas versiones y podríamos arrancar desde cualquiera de ellos. Un segundo archivo de configuración del Group 2 es el que se encuentra en el directorio etc default group y nos dice que este archivo se utiliza para regenerar el archivo group.cfg. Ahorita vamos a ver cómo interactúan, cómo se correlacionan estos dos archivos, pero bueno, esencialmente lo que les puedo adelantar es que este directorio etc default group contiene un conjunto de directivas que cuando se modifican o se actualizan tienen un efecto sobre este otro archivo que es el archivo de configuración. Y también les menciono que esta ruta y este archivo corresponden a los sistemas cuyo firmware está basado en BIOS. Ahora, hay un tercer elemento que es el group 2-medio mkconfig. En este caso, esta es una utilidad que permite aplicar los cambios realizados en el archivo de configuración para que dichos cambios tengan efectos sobre el archivo group.cfg. Es decir, nosotros modificamos aquí en este archivo default group y para que tengan efectos sobre el archivo group.cfg se debe ejecutar esta herramienta. Ahorita lo vamos a ver en una pequeña imagen. Ahora, ¿qué hay en particular sobre el archivo etc default group? Nos dice, este archivo establece cuál va a ser el comportamiento del programa gestor de arranque del group 2 al momento de arrancar el sistema. Y lo que se mencionó en la lámina anterior, nos dice que cualquier cambio realizado en este archivo requiere que se ejecute la herramienta group2 mkconfig para que esos cambios se vean reflejados en el archivo raíz boot group2.cfg. Y aquí lo que podemos ver pues es el contenido del archivo, ¿no? Aquí con nl y el contenido del archivo etc default group, una serie de directivas. ¿Qué es lo que contiene ese archivo? Les decía, contiene un conjunto, una serie de directivas. Aquí están cada una de ellas, las principales. De las que más solemos utilizar, pues el group timeout para cambiar la cantidad de segundos que nos permite el gestor de arranque para seleccionar un kernel con el cual queramos iniciar. Otra, pues aquí group distributor para establecer el nombre de la distribución Linux. Otra interesante, el Group Terminal Output, que nos permite establecer una terminal por defecto. Puede ser la terminal SH, ZSH, Bash, CSH o cualquier otra. Y esta de aquí también, muy útil, muy interesante, Group Disable Recovery, nos dice que permite listar u ocultar las entradas de recuperación del sistema en el menú de opciones del Group 2. Y aquí algo importante que les debo hacer mención es que normalmente no es necesario, no hace falta hacer ningún cambio en este archivo, porque con la configuración normal por defecto suele ser suficiente. Además de que para hacer un cambio a este nivel, me refiero a hacer un cambio a nivel del gestor de arranque del sistema, pues debemos tener plena conciencia y pleno conocimiento de lo que estamos haciendo, porque si no, podríamos dejar nuestro sistema inutilizable. Ahora, por su parte, el archivo group.cfg, este nos dice que es el archivo de configuración principal y el cual le provee información de configuración que se ejecuta en el momento de arranque del sistema. Algunas cuestiones específicas sobre este archivo. En la ubicación raíz boot group 2, aquí se encuentra el archivo group.cfg, el cual es para sistemas basados en firmware BIOS. En cambio, en la ubicación raíz boot EFI Red Hat, aquí se ubica el archivo para los sistemas basados en firmware UEFI. Otra cosa que nos dice es que se puede regenerar manualmente, ya lo veíamos a través de la herramienta group2 mkconfig. Y también nos dice que se regenera de forma automática después de una instalación o actualización del kernel. Y aquí en esta imagen así es como se vería, ¿no? Aquí tenemos group2
mkconfig-o para indicarle la ruta, y aquí raíz boot, group 2, group.cfg, esto en el caso de que el BIOS, de que el firmware sea basado, en BIOS. Y si nuestro firmware estuviera basado en UEFI, pues este sería el comando group 2 mkconfig-o y la ruta boot efi red hat group.cfg. Así es como se vería en este gráfico después de cambiar la directiva timeout en el archivo default group. Ahora, la herramienta mkconfig está compuesta por un conjunto de scripts. Group 2 mkconfig utiliza los parámetros de configuración que están definidos en los scripts de ayuda. Se conocen como helper scripts, y estos helper scripts están ubicados en el directorio etc group.d. ¿Y en qué momento va a consultar estos scripts la herramienta group2 mkconfig? Lo va a hacer al momento de la regeneración del group, del archivo de configuración group2.cfg. Para poder aplicar los cambios y reconstruir el archivo y volverlo a generar, va a hacer uso de estos helper scripts, que son todos estos de aquí. Aquí algunos de los más destacados, por ejemplo, el 00 header establece las variables de entorno para el group 2. Luego este 10 Linux es el que busca todos los kernels instalados en la misma partición del disco duro. Este script 30 OS Prover es para buscar la presencia de otros sistemas operativos. Si tuviéramos otro Linux o un Windows, por ejemplo, pues lo haríamos a través de este script. Y este último 40 Custom, 41 Custom, dice que estos dos se utilizan para agregar cualquier personalización. Por ejemplo, para agregar entradas personalizadas en el menú de arranque. Hay un tercer archivo que es el group env o group emp. Este group emp lo que hace es que va a definir algunas opciones que también aplican sobre el group cfg. Opciones relacionadas al entorno, variables de entorno y aspectos que tienen que ver con el entorno del group 2, del gestor de arranque. Siguiente apartado corresponde a los niveles de arranque específicos. A esto en inglés se le conoce como los targets, objetivos en español. Esencialmente existen estos tres: el graphical target o nivel de arranque en modo gráfico. Nos dice que este es el target por defecto, siempre y cuando se haya seleccionado el tipo de instalación servidor con GUI. El siguiente nivel sería el non-default target. Nos dice que este es un modo de arranque con menos capacidades que el modo gráfico, pero igualmente funcional. Por ejemplo, nos dice que es el modo shell. Y aquí yo difiero ligeramente, porque si bien aquí nos dice que es un modo de arranque con menos capacidades, es ahí donde yo difiero. Porque si bien se refiere a que menos capacidades, pues se refiere a que como no está activo o habilitado el entorno de escritorio, pues estaríamos limitados a no poder hacer cosas que usualmente las haríamos desde el entorno de escritorio, como a lo mejor grabar un CD, abrir un programa, utilizar un programa de edición de video, edición de editor de texto, editor de presentaciones, etc. Pero, aunque sea un target diferente al target por defecto, el modo shell, pues ya lo hemos visto a lo largo de todo el curso, nos permite hacer prácticamente lo que sea a nivel administrativo. Y hay un tercer target o tercer nivel específico, que es el emergency o rescue target. Este es un modo shell con permisos administrativos, y lo que tiene de particular es que se utiliza para realizar tareas de resolución de problemas, como cuáles: aquellos problemas que no nos dejan iniciar sesión, esencialmente, como por ejemplo editar o corregir algún error en la tabla de sistemas de archivos fstab, o reiniciar la contraseña de root cuando no sabemos cuál es. Aquí vemos unas gráficas, unas imágenes. Por ejemplo, en este caso, aquí se está arrancando en el target emergency. Y aquí nos dice presionar la combinación de teclas control X para aplicar los cambios y proporcionar las credenciales del usuario root. Y nos dice que si digitamos la palabra rescue o le ponemos un 1 o la letra S,
Esto nos permite cambiar el target y posteriormente presionando la combinación de teclas Control X como para salvar los cambios. Ahora, lo siguiente es el kernel de Linux. Ya se ha discutido a lo largo de varios videos, varios capítulos respecto del kernel. En esta ocasión quisiera que lo viéramos, que lo entendiéramos desde una perspectiva más global, dividido en tres elementos. El primero de ellos nos dice pues que el kernel básicamente es el código de core, el código fuente de core, el código de núcleo o la base del sistema operativo Linux. Y este código de core, código de núcleo, es el responsable de gestionar los dispositivos de hardware, de reforzar la seguridad del sistema con herramientas como el C-Linux o con soporte, por ejemplo, para herramientas de seguridad perimetral como Snort, como IP-Tables o FirewallD, etc. Infraestructura de clave pública, en fin, todo el soporte para esas tecnologías que ya están en una capa superior nos lo da el código fuente del kernel. También es el responsable de coordinar los procesos y los servicios, además de que gestiona la carga de trabajo entre las aplicaciones. Siguiente elemento dentro de esta constitución del kernel, pues serían los módulos, que ya vimos en el capítulo anterior, que pues los módulos son esencialmente una colección de componentes de software que hacen referencia al software, a los controladores, al software de controladores de dispositivos de hardware. Acá en el nivel más bajo se hace referencia al hardware como tal, a la parte física, y aquí a los controladores que gestionan ese hardware. Información sobre el microprocesador, la memoria, los dispositivos de almacenamiento, las tarjetas, así como los dispositivos periféricos, teclado, ratón, cámara web, etc. Y en el tercer elemento tenemos los subsistemas de software, los cuales deben interactuar con los módulos. ¿Qué tipo de subsistemas de software tenemos? Subsistema de particiones de almacenamiento, sistemas de archivos, los diferentes tipos que hay, y el subsistema de gestión de redes y virtualización. Y bien, llegados a este punto surge la pregunta de ¿cuándo debemos adecuar un kernel, modificarlo, reconstruir, recompilar? ¿O por qué lo debemos hacer? Y la respuesta a esta pregunta es algo simple. Esencialmente pues se debe a necesidades propias del sistema, como puede ser añadir o remover una función en particular, una característica, una funcionalidad en particular que requiera volver a compilar el kernel. Por ejemplo, como que la instalación de una nueva componente de hardware o instalación de un nuevo módulo. En cualquiera de estos dos casos nos dice que es mandatorio reconstruir o recompilar el kernel. ¿Y para qué lo querríamos recompilar o adecuar? Primero, pues para conseguir un desempeño más eficiente. Cuando nosotros instalamos alguna nueva funcionalidad, alguna nueva característica, para que el sistema sea más seguro, más robusto, que funcione de forma más eficiente, o bien cuando lo que hacemos es lo inverso, eliminar componentes del kernel que ya no son necesarios, con ello lo que buscamos es reducir la superficie de ataque en términos de seguridad. ¿Cuáles son los paquetes con los cuales está conformado el kernel? Pues son todos estos de aquí, son 7. Recordemos que los paquetes son pequeños fragmentos de código y que vienen compilados y empaquetados en formato RPM. Estos paquetes de acá, estos 7, son lo que constituye el tipo de instalación mínimo, es decir, lo mínimo necesario que requiere el kernel para que el sistema operativo pueda funcionar. Ahora, lo siguiente es analizar la versión del kernel. ¿Cómo sabemos qué versión del kernel tenemos y por qué es importante identificarla? Lo primero es que la relevancia de identificar la versión del kernel obedece a motivos de compatibilidad con alguna aplicación o algún dispositivo de hardware. A veces hay programas que funcionan única y exclusivamente con determinada versión del kernel. Lo mismo, el hardware que desarrollan los fabricantes en ocasiones solamente es compatible con un kernel en particular. Y tenemos en Linux, disponemos del comando uname-r para que nos muestre como salida lo que se le conoce como la anatomía del kernel, es decir, todos los elementos de los cuales está conformado. Aquí vemos este número 4 que hace referencia a la versión principal, el número 18 que hace referencia a la versión de
de revisión. Si el kernel ha sufrido algún parche o actualización, esto lo veríamos reflejado aquí, en este tercer carácter, que es el 0. El siguiente elemento es la versión de Red Hat, aquí la 80. EL8 significa Enterprise Linux 8, y aquí 8664 hace referencia a la arquitectura del microprocesador. Ya casi para terminar, vamos a explicar un poco acerca de la estructura de directorios que constituyen o que componen el kernel. Esto también ya se abordó en el capítulo 1 cuando hacíamos mención de el proceso de instalación y las particiones que se generan automáticamente, los tipos de sistemas de archivos que existen. Aquí simplemente va a ser un pequeño repaso orientado a la estructura de directorios que conforman el kernel. El primero de ellos es el directorio raíz boot. En este caso se hace referencia a un subsistema de archivos que se va a generar durante el proceso de instalación del sistema, y su función es almacenar la configuración del group 2, el archivo group.cfg, como los archivos necesarios, así como también debe almacenar los archivos necesarios para dar soporte a otra versión del kernel o a otro gestor de arranque. De aquí es de donde viene la parte de lo que se conoce como el famoso dual boot, cuando nosotros tenemos dos sistemas operativos distintos instalados en una misma computadora, quizás en diferentes particiones, o bueno, no quizás, tienen que estar en diferentes particiones. Ese dual boot nos permitiría, por ejemplo, decirle a Linux a través del group 2 que tenemos o un sistema Linux o un sistema Windows, y dependiendo de qué opción elijamos, arrancar con uno u otro. Ahora, el siguiente directorio es el directorio raíz proc. Este, en su caso, pues es un sistema de archivos virtual. Y si es virtual, significa que está basado en memoria RAM. Se crea y se mantiene al momento de encender la computadora y mientras dure el tiempo de ejecución. En otras palabras, quiere decir que es un sistema de archivos virtual y volátil, además. ¿Por qué? Pues porque se destruye al momento de que se apaga el sistema. Y este sistema, este directorio, este sistema de archivos, pues es el responsable de mantener información relacionada con el estado actual del kernel, lo que incluye, entre otras cosas, la configuración de hardware, el procesador, información de almacenamiento, información del sistema de archivos, información de la partición de intercambio swap, tarjetas de red, conexiones y enrutamiento. Y un tercer directorio es el User Lib Modules. Aquí este directorio mantiene información relacionada con los módulos del kernel instalado actualmente. Y es un listado largo donde cada subdirectorio dentro de ese listado va a representar un kernel adicional instalado en el sistema. Aquí lo que vemos en la imagen es que de acuerdo a este resultado, a esta salida, el único kernel que tenemos en función es el 4.18080 EL8 X8664, de tal forma que esta salida nos indica que solamente existe un kernel instalado en el sistema. Y aquí algunos de los directorios o archivos más relevantes. Por ejemplo, tenemos aquí este directorio que es el group 2, y más abajo tenemos el archivo de configuración group.cfg y el gestor de arranque group env para las variables de entorno. Y estos serían, digamos, de los principales archivos del directorio raíz boot. Ahora, el sistema de archivos raíz proc. En este caso, lo que hay que destacar es que algunos de los archivos que se almacenan en este directorio tienen un tamaño de 0 bytes. No contienen información, pero existen ahí en esa ubicación, debido a que es posible que en algún punto, en algún bloque del código fuente, se haga referencia a estos archivos. Y aquí lo que vemos es un listado largo del contenido de este directorio. También disponemos de los comandos meminfo y cpuinfo para recabar información específica sobre bien sea la memoria o bien sea el microprocesador. Aquí con base, por ejemplo, en este ejemplo. Y bien, con eso ya terminamos esta presentación, un poquito larga, pero bastante interesante. Espero que les haya parecido buena y enriquecedora sobre el proceso del arranque del sistema Linux, el programa de gestor de arranque Group 2
y un panorama general del kernel de Linux, puesto que este tema también pues ya se ha abordado en otros capítulos. Nos resta realizar una pequeña práctica para hacer el cambio de contraseña de root cuando no sabemos cuál contraseña es y darle solución o darle respuesta a las preguntas de repaso. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Vamos a comenzar con una nueva práctica correspondiente al capítulo 11, en el cual se ha hecho mención respecto del bootloader, el proceso de arranque del sistema, y el programa gestor de arranque del sistema operativo, que es el Group 2. En esta práctica esencialmente lo que vamos a hacer es reiniciar el password de root para aquellos casos o situaciones en donde lo hemos olvidado o simplemente no lo conocemos y necesitamos tener acceso al servidor. Voy a ir leyendo paso por paso las instrucciones. Lo primero que vamos a hacer como primer paso es, vamos a reiniciar el servidor e interactúe con el Group 2. Para ello presione alguna tecla antes de que termine el proceso de autoboot y espere a que se resalte en la entrada del kernel, el kernel por defecto, y presione la letra E para entrar al modo edición. Después de entrar al modo edición, desplácese hacia abajo hasta encontrar la línea que comienza con la palabra Linux y presionamos la tecla fin para irnos hasta el final de esa línea. Entonces vamos a proceder con el encendido de la máquina virtual y aquí yo voy a presionar cualquier cosa, cualquier tecla para detener el proceso de arranque. Y así como está, este digamos es el kernel por defecto, voy a presionar la letra E para editar. Me dice que ubique la línea que empieza con la palabra clave Linux, que es esta línea número 4, perdón, es la cuarta línea, y voy a digitar la tecla fin para que me lleve hasta el final. Como se puede apreciar aquí, aquí aparece el prompt parpadeando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues vamos al siguiente paso del ejercicio. Como paso número 2, vamos a modificar esta cadena del kernel y agregar la palabra rd.break. Aquí donde estamos, rd.break. Así. Siguiente paso nos indica, presione Control X cuando lo haya hecho para arrancar desde la shell especial y el sistema va a montar el sistema de archivos de root en modo read only, solo lectura, y lo va a montar en el directorio sys raíz sysroot. Y vamos a utilizar el siguiente comando para que el directorio raíz sysroot aparezca como montado. Entonces, ya hicimos el cambio, presionamos Control X, va a arrancar nuevamente el sistema operativo en una shell especial. Aquí está la shell especial que dice switch root. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a digitar el comando chroot raíz sysroot. Chroot es una herramienta que nos permite hacer, se le llama jaula Linux, o simplemente es aislar un servicio, aislar un proceso. Es para eso que se utiliza chroot. Entonces el comando es chroot raíz sysroot para aislar precisamente ese sistema de archivos. Chroot sysroot. Ahora pwd, nos encontramos en el directorio raíz. Hasta aquí todo va bien. Como siguiente paso, ahora vuelva a montar el sistema de archivos de root en modo lectura-escritura. ¿Para qué? Para que el comando passwd sea capaz de asignar una contraseña y modificar el archivo etcshadow, que recordemos es ahí donde se guardan las contraseñas cifradas. Entonces nuestro comando es mount-o remount, rw raíz. Mount-o remount rw, perdón,
Aquí me falta una coma, RW. Vamos a ver si está bien. Mount menos O, remount, coma, RW raíz. Está bien. Ahí está, ya acabamos de remontar el sistema de archivos. Vamos al siguiente paso. Paso número 5. Ingrese el nuevo password de root a través del comando passwd. Sencillamente lo que hacemos es esto. Passwd. Aquí me dice cambiando la contraseña de root, nueva contraseña. Me dice, todos los tokens de autenticación se actualizaron exitosamente. Correcto, con eso ya acabamos de cambiar la contraseña de root. Como paso número 6, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un archivo oculto que se llame .auto-relabel. El punto es para indicar que es un archivo oculto y para indicarle con ello al sistema operativo que ejecute el clinux para reetiquetar todos los archivos, incluyendo el etc shadow, que fue precisamente actualizado con la nueva contraseña de root, y que lo haga en el siguiente reinicio. Entonces el comando es touch espacio un punto auto-relabel. Touch espacio punto auto relabel. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es, como paso 7, nos dice ejecute el comando exit para salir de la shell del chroot y después ejecuta el comando reboot para reiniciar el sistema y arrancar desde el default target. Correcto, entonces vamos a hacer un exit y un reboot y con eso habremos terminado. Exit aquí, salimos del chroot y reboot aquí. Enseguida lo que va a hacer, si todo salió bien, va a empezar a reetiquetar. Aquí ya no le movemos, vamos a dejar este target de aquí que está resaltado, que es el target por defecto. Y enseguida, pues tiene que empezar a reetiquetar los archivos con la herramienta Clinux. Vamos a ver qué es lo que hace. Está arrancando. Aquí empieza a cargar algunos drivers. Y vean, aquí nos dice Clinux Target Policy Relabeled is required. Empieza a hacer esto. Nos dice reetiquetando. Esto podrá tomar algo de tiempo dependiendo de la cantidad de archivos. System Size and Speed of Hard Drives. El tamaño de los archivos y la velocidad del disco duro. Entonces, bueno, aquí se va a tardar un ratito. Yo voy a detener el video por un momento para dejarlo que concluya este proceso y cuando haya terminado vuelvo a... Listo, aquí ya vemos que se reinició el sistema operativo. Voy a iniciar sesión como usuario root y voy a digitar la nueva contraseña. Y ahí está, ya me dio acceso de nueva cuenta al sistema operativo. Les reitero, este ejercicio pues es muy útil cuando no conocemos la contraseña o cuando se nos olvidó. Luego suele suceder mucho que la persona que estaba como responsable de los servidores se fue y no dejó documentación de nada. Entonces esto pues, este procedimiento es muy útil en este tipo de circunstancias. Otra cosa que cabe aclarar ya para concluir con el video es que en algunas ocasiones, o incluso yo he visto en internet, que hay algunas personas o profesionales que mencionan que este proceso es una vulnerabilidad o un fallo de seguridad porque nos pueden hackear el servidor con solamente tener acceso pues a la computadora y a un teclado para editar el arranque del group, ¿no? Esto pues en mi opinión me parece que no es así, no es que sea una falla de seguridad o que sea un problema como tal, sino más bien es una característica del sistema operativo que nos permite recuperar el acceso cuando no
cuando no conocemos la contraseña. Es una característica que está creada de forma intencional con esta finalidad, con este objetivo. Por lo tanto, no se puede considerar como tal un fallo de seguridad. Pues hasta aquí con este video. Falta, bueno, con esto ya estaríamos casi terminando el capítulo 11 y faltarían pues las preguntas de repaso. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Vamos a comenzar con las preguntas de repaso correspondientes al capítulo 11. Pregunta número 1. ¿UEFI está reemplazando al BIOS en las nuevas computadoras? ¿Cierto o falso? Esto es cierto. Siguiente pregunta. Si usted cambia el timeout del gestor de arranque, ¿qué comando debería ejecutar para que los cambios tengan efecto? El comando es group2-mk-config. Siguiente pregunta, ¿qué archivo debe revisar para conocer los parámetros que se le han pasado al kernel para el arranque? El archivo es raíz proc cmd line. Siguiente pregunta, indique la ubicación del archivo group.efi y la ubicación es raíz boot efi con mayúsculas Red Hat. Pregunta 5. ¿Cuál es el nombre del bootloader por defecto en Red Hat Enterprise 8? Group 2. Esta es la respuesta. Pregunta número 6. ¿El comando systemd se puede utilizar para reconstruir un kernel? La respuesta es no. Pregunta número 7. ¿Qué hace el comando chroot? Lo que hace es que nos permite aislar un proceso o una aplicación para que podamos trabajar libremente sobre él sin comprometer o sin afectar a ningún otro servicio que se encuentre en ejecución. Es como aislar un determinado proceso o un determinado servicio o aplicación. Siguiente pregunta. ¿En cuál etapa se debe interrumpir el arranque del sistema para iniciar en un modo non-default target? La respuesta es en la etapa o en la fase número 2 que corresponde al bootloader. Pregunta número 9. ¿Cuáles dos archivos debe mirar? Si quiere consultar información sobre la memoria y el procesador. Ambos se encuentran ubicados en el directorio raíz proc y para lo del procesador pues es CPU info y para la memoria mem info. Pregunta 10. Por defecto el group 2 se almacena en el master boot record de un sistema basado en firmware BIOS, en el firmware BIOS. La respuesta es que sí. La pregunta número 11. ¿En qué archivos se almacena la ubicación de la partición raíz boot en los sistemas basados en firmware BIOS? Pues se almacena en el archivo group2.cfg. Pregunta 12. Para reiniciar la contraseña de root, ¿qué cadena de texto debe agregar para interrumpir el proceso de arranque? Se debe agregar la palabra rd.break. Usted ha instalado una nueva versión del kernel. ¿Qué debe hacer para que se convierta en el kernel por defecto? Nosotros como usuarios no tenemos que hacer nada. Ese proceso lo lleva a cabo el mismo programa de instalación. Y por último, pregunta número 14. ¿Cómo se llama el sistema de inicialización y servicio de gestión de esquemas? Se llama systemd. Con eso ya terminamos estas preguntas de repaso y también con eso terminamos este capítulo 11. Muchas gracias, saludos, hasta la próxima. Ya saben, si les gusta el contenido suscríbanse al canal y aquí tienen mi correo por si quieren hacerme alguna pregunta, alguna sugerencia, comentario, algo que haya estado mal explicado. Siempre voy a estar abierto y con la mejor disposición a escuchar todas sus opiniones. Muchas gracias y hasta la próxima. Saludos.